Bueno, hablando de la situación que está viviendo Bahía Blanca y la provincia con el impacto que tuvo pues el desastre reciente, yo creo que hay que tomar en cuenta que hoy en día en el mundo, no solamente en la región argentina, sino en el mundo, estamos enfrentando unas demandas de superar los paradigmas tradicionales frente a lo que tenemos que hacer en términos de planificación territorial porque las preguntas que nos está haciendo la naturaleza son sumamente fuertes. Yo creo que en muchos aspectos tenemos que revisar cómo reconciliarnos con la naturaleza, porque hemos tenido cierto nivel de confianza cercano a la irresponsabilidad en cómo intervenir, cómo ocupar, cómo habitar los territorios. Y la naturaleza tiene sus normas, tiene sus reglas, no todas las dominamos y las tenemos que conciliar. Entonces yo diría que una reflexión inicial que es muy importante es que necesitamos cada vez más planificación, cada vez más eh, pensamiento colectivo frente al territorio, acordar cambios de nuestras formas de habitar, definir que hay cosas que no se deben hacer, que como las hemos hecho en el pasado ya no van más. Es decir, las decisiones sobre las infraestructuras, sobre los usos del suelo, sobre las formas de ocupación, sobre cómo establecemos estas relaciones, habitar, sociedad humana y naturaleza, tienen que cambiar. Yo creo que el gobierno del territorio, el gobierno de las ciudades, el gobierno de las regiones se vuelve cada vez más importante en el mundo. Hemos tenido una tradición de que improvisamos, de que tenemos a cargo de estas dimensiones de la vida personas no siempre con la formación y el conocimiento adecuado, pero hoy en día se impone por la complejidad, por la multiplicidad de variables que hay que acometer frente a lo que llamamos gobierno del territorio, se impone que tengamos mucho más calidad, conocimiento y profundidad en las personas que se hacen cargo de nuestro territorio. Yo creo que la sociedad humana tiene que revisar profundamente la importancia de los gobiernos locales porque son los gobiernos cercanos a la vida de la gente, son los gobiernos que pueden resolver los problemas de la gente, pero también quienes están a cargo de multimillonarias dimensiones presupuestarias frente a la acción pública en el territorio y requerimos una enorme capacidad de gobierno, no solo de las agendas públicas, sino de las fuerzas privadas y de las fuerzas en general que operan alrededor de lo que llamamos las ciudades o las regiones o las metrópolis. Entonces yo tengo bastante preocupación alrededor de lo que uno denomina gobierno urbano, pero que no es otra cosa que cómo hacemos los arreglos institucionales y políticos necesarios y suficientes para que la sociedad pueda llegar a acuerdos sobre cómo habitar y cómo habitar con seguridad, con sostenibilidad, con equidad, con todas estas variables que son necesarias frente a un mundo tan cambiante, tan complejo y tan demandante como el que estamos habitando. Cuando uno se plantea pues las complejidades y las demandas del desarrollo territorial, del desarrollo urbano, las preocupaciones del urbanismo, las preocupaciones ambientales, las preocupaciones en general que nos están planteando todos estos temas del territorio, pues uno lo que termina por concluir es que no es solamente una agenda pública, no es solamente una agenda privada, no es solamente ni suficiente una agenda académica y de investigación, sino que son todas juntas. Es decir, lo que yo creo que hoy en día se impone es comprender que la agenda del territorio no es una agenda sectorial, no es una agenda que pueda cubrir completamente un solo grupo organizado de cualquier tipo. Yo creería que hoy se requiere una, digamos, gran convergencia de todos los sectores, o sea, multisectorial,
para entender que el Estado tiene un gran papel como coordinador, como animador, en muchos casos como financiador, porque cuenta con los recursos que todos aportamos. Pero es muy difícil y casi imposible que las agencias estatales solas tengan todo el conocimiento necesario y suficiente para abordar las complejidades de los problemas que estamos enfrentando. Lo que aprendimos, yo primero pues estuve muy en el sector académico, pero en este territorio de Medellín y de Antioquia, de este país nuestro, por los conflictos, por las dificultades que vivimos en los 90, extremas. Hoy hay muchas dificultades, pero no son tan extremas como fueron en el pasado. Aprendimos a que pues la suma de los sectores públicos con los sectores privados, con los sectores sociales, con los sectores incluso culturales y académicos, fueron fundamentales para llegar a acuerdos y a búsquedas comunes sobre cómo avanzar. Hoy que trabajo desde el sector privado mucho más que antes, porque antes fui funcionario público en 2 ocasiones, pues he venido descubriendo que hay una potencialidad muy grande de configurar grupos multidisciplinarios que aborden la complejidad y que puedan aportarle al Estado desde el conocimiento, desde la experticia, pues elementos para resolver los problemas. Digamos, yo en MD Urban Lab trabajo con, por ejemplo, Carlos Fernando Cabey, que es una persona que viene del mundo de la ingeniería, ingeniero químico, con mucha fortaleza ambiental, que trabajó con modelos de transformación de los sistemas productivos en la industria, que trabajó como experto y directivo del Instituto Mi Río, que fue el primer instituto que en esta región se preocupó por el saneamiento del río y la recuperación del río. Y entonces de los diálogos con Carlos llegamos a las conclusiones de que al final el problema no es como siempre pensábamos el desarrollo territorial, sino es el desarrollo territorial con apellidos, desarrollo territorial regenerativo, sostenible, que tenga un nivel importante de resiliencia con el territorio, que entienda los fenómenos sociales, que entienda los fenómenos territoriales y ambientales. Cuando uno se plantea que logramos incorporar en el planeamiento de la ciudad del río como un elemento fundamental, que estamos invirtiendo un enorme trabajo en sanear el río, en ocuparlo como el elemento integrador de la vida urbana, que se están produciendo transformaciones en infraestructura y en espacios públicos importantes, etcétera, pues uno dice, bien, lo logramos. Pero cuando uno tiene la oportunidad de mirar hacia atrás, la cantidad de procesos que no hemos seguido, la cantidad de proyectos que hemos desestimado, la cantidad de esfuerzos del pasado que se quedaron en el papel, entonces lo que uno dice es, a ver, atención, no hay que hacer todo lo que los planificadores dicen, pero lo que sí hay que hacer es tomarse en serio lo que la planificación propone. Es decir, una sociedad como la humana, pues no puede simplemente ocupar los territorios y habitar los territorios sin tomar en cuenta toda la complejidad que eso requiere o que eso plantea. Y los estudios multidisciplinarios que hemos hecho en el pasado, de carácter ambiental, de carácter hídrico, hidrológico, hidráulico, para, por ejemplo, las cuencas, o por ejemplo sobre la gestión de residuos o la ocupación del territorio en términos de usos del suelo, pues no se puede simplemente tomar como un asunto que está ahí, sino que es el asunto que gobierna y orienta todas las demás decisiones políticas, económicas, funcionales de la sociedad. Yo estoy cada vez más convencido que solo las sociedades que son capaces de acordar, de llegar a pactos, digamos, más colectivos sobre cómo hacer las cosas, puede avanzar. Yo me pregunto por qué en una sociedad que ha tenido una cierta tradición de planificación, mucho dinero y tiempo invertido históricamente
en diversos estudios, planes sectoriales de todo tipo, ambientales, territoriales, complejísimos planes que hemos hecho. ¿Por qué una sociedad es capaz de hacer algo que yo suelo decir en redes, que es lo que yo denomino ciudad aplazada? Yo creo que hay un asunto complejísimo y es que primero la verdad va mutando, entonces ciertas cosas que se daban por ciertas en el pasado van cambiando y la sociedad tiene la capacidad, la necesidad entonces de persistir en varias dimensiones. Una es en seguir planificando, pero también tener capacidad autocrítica y capacidad de revisión. El buen plan no termina el día que se formula, ahí empieza. El verdadero plan es el que una vez formulado, con todo lo que eso implica, que es un esfuerzo grande, tiene que tener una capacidad del mismo plan de revisarse, de ajustarse, de adaptarse. Y yo pienso que lo que nos está planteando el cambio climático es la necesidad de entender que muchos paradigmas y muchas verdades que se toman por absolutas dejan de ser ciertas. Por ejemplo, en el pasado, en Medellín, nosotros canalizamos el río y luego lo convertimos en una especie de gran colector de aguas hervidas. Qué desinteligencia, qué falta de visión tan brutal fue destruir prácticamente el río para ahora llevar casi 30 años en estudios y planes de saneamiento y de recuperación del río. Hemos invertido miles de millones de dólares durante 30 años en el programa de saneamiento del río y ahora tenemos que transformar la estructura de la ciudad para habitar el entorno del río y reconciliarnos con la cuenca. Entonces, esto me sirve de ejemplo para plantear que, reitero, son muchos los estudios del pasado que en unos casos hicieron énfasis en el automóvil, en las infraestructuras, que se olvidaban de que las ciudades son temas muy complejos y que se tienen que abordar desde múltiples miradas al mismo tiempo. Yo creo que lo que nos está planteando al fin el cambio climático, además de muchos otros problemas como la inequidad, la precariedad, la pobreza, la degradación de muchos territorios, es que finalmente nos tenemos que tomar en serio este problema, no solo por lo que representa en términos de la cantidad de población que habitamos en las ciudades, sino porque buena parte de los problemas derivados de esa urbanización son los que están poniendo, digamos, en riesgo la supervivencia en muchos niveles de la sociedad humana. Yo lo que creo es que no podemos pensar el territorio a manera de solistas, sino que hay que pensar ni siquiera en orquestas, en casi que festivales de orquestas, en donde tenemos que hacer el enorme esfuerzo de entender que todas las variables de todas las escalas del territorio tienen que confluir para que el territorio, las infraestructuras, pero también los recursos, insisto, el agua, la energía, los alimentos, pero también los arreglos necesarios para que podamos ser sociedades humanas viables en términos de empleo, en términos de acceso a los servicios necesarios para convivir, en términos de equidad, en términos de todo lo que hay que hacer, pues esto no es un asunto para aprendices, esto es un asunto en el que especialistas, expertos, con los liderazgos necesarios y con los recursos necesarios, se tiene que convertir en una prioridad de la sociedad. O sea, planificar, pensar cómo habitamos en el territorio no es un asunto de los planificadores y de los urbanistas o de las especialistas en paisaje o cualquiera de esos temas. Esto es un asunto que la sociedad humana tiene que entender, reclama toda la atención para poderlo enfrentar. Y bueno, al final, lo que hemos aprendido cuando hay unas regiones como la nuestra, que tiene cierta tendencia a planificar, a invertir dinero en estudios, es que no es suficiente. O sea, quien lo hace más o menos bien, le está faltando mucho camino. Luego, quienes ni siquiera lo están abordando, están a merced de
los desastres y los problemas que nos va a traer en el futuro, no solo el cambio climático, no solo la agenda climática, sino muchas de las otras dimensiones de la urbanización.